Ha pasado una semana desde mi comparecencia en rueda de prensa contando, los 6 años de persecución que llevo por la cadena COPE y por un montón de amigos suyos que me impiden trabajar solamente con el fin de que no tenga la posibilidad de trabajar y de tener un micrófono. Ha pasado una semana y tampoco ha ocurrido mucho, como habéis visto, ¿no? Los tentáculos llegan demasiado lejos, pero ahí estamos sumando y os agradezco infinitamente el apoyo de todos los que cariñosamente me mandáis mensajes y me mandáis saludos en Twitter, en Facebook. Millones de gracias a todos de corazón. Vamos con un segundo capítulo que me parece muy interesante. Es el capítulo que ha dado como consecuencia, vengo ahora mismo de la Fiscalía Anticorrupción, de llevar un documento, el que, amén del propio texto, se adjuntan cientos de pruebas para denunciar una situación realmente marciana, una situación no digna de un país que está en una Europa moderna, no digna de un país que debería estar viviendo a tope el siglo XXI. Estamos hablando de las estaciones de radio, de las emisoras de radio de este país, más concretamente de la que controla y maneja la cadena COPE, y este documento que he entregado a la Fiscalía Anticorrupción y que posteriormente entregaré en el Defensor del Pueblo y en Estrasburgo también, lo que hace es defender los derechos básicamente de 4 colectivos. Uno, todas aquellas personas a las que se les ha privado de escuchar la información local, la información plural en cada una de sus ciudades, cuanto más pequeñas, más se les ha privado. 2, la de estudiantes de Ciencias de la Comunicación, que ya te digo, no van a poder trabajar jamás en sus pueblos o en sus ciudades porque no hay emisoras abiertas, sino que todas están cerradas. 3, la de los empresarios, cientos de empresarios que en su día concursaron, de hecho, para obtener una de esas licencias y que al final no sabían que había otros, como la cadena COPE, que estaba haciendo trampas y que de antemano no iban a cumplir lo que prometían en los pliegos de los concursos. Y luego, en cuarto lugar, cualquier ciudadano de a pie, como yo, por ejemplo, o como tú, que nos vemos damnificados en lo que es la libertad, ya no de expresión, que gracias a Dios todavía la tenemos, de hecho estoy aquí, sino en la libertad de poder elegir cuántas ofertas teníamos que tener y que no tenemos. Arrancamos, venga. Te voy a explicar en muy poquitos minutos, por lo menos lo voy a intentar, cómo se puede ser muy mala persona actuando en nombre de Dios. Te voy a contar cómo se consigue, cuál es el proceso para conseguir una licencia de emisora de FM en nuestro país a través de las comunidades autónomas. Cada uno de los candidatos a tener una emisora de radio en cada ciudad, en cada pueblo, en cada comunidad autónoma, debe hacerlo mediante un concurso en un pliego en el que tú presentas toda la oferta que haces para que se te conceda esa emisora. La oferta tanto a nivel de programación como a nivel de contratación laboral, a nivel de inversión, todo lo que tú vas a hacer para convencer a la comunidad autónoma de que eres el mejor candidato para que te entreguen esa licencia. En caso de ser el ganador, ese pliego que tú presentaste se convierte automáticamente el día que la comunidad autónoma te designa como ganador de la licencia del concurso, ese pliego se convierte en el contrato administrativo con la comunidad pertinente en este caso. Es decir, el pliego de lo que tú ofertaste, cuando te lo han concedido, es el contrato, es lo que tienes que cumplir, porque para eso lo ofertaste en los próximos años. Cada emisora que se le concede una cadena de radio debe cumplir, como te decía, todo lo que ofertó, incluso si esa emisora se la alquilara a otra cadena de radio distinta. Por ejemplo, el caso de las emisoras de Vocento, que fueron alquiladas, absorbidas, vendidas, vaya usted a saber, a la cadena COPE, con 192 familias que tuvo de coste esa operación, que fueron despedidas y puestas inmediatamente en la calle. La ley es contundente. Si quieres alquilar una emisora de radio a otra cadena, tienes que cumplir los objetivos, cumplir todo lo pactado inicialmente. Pero hay más. Esta es la cláusula entre COPE y Vocento, hablando de las condiciones de cumplir con las comunidades autónomas. Radiodifusor, COPE, manifiesta expresamente que conoce y acepta a la fecha de este contrato el estado de todas y cada una de las emisoras radiofónicas vinculadas a las licencias, sus características y especificidades, así como la situación administrativa de cada una de las licencias en sus respectivos ámbitos de cobertura. Adicionalmente, la COPE manifiesta que conoce las obligaciones y los requisitos a cuyo cumplimiento están obligados Radio Publi, Vocento y cada uno de los titulares de las licencias, en tanto que titulares de las mismas. Aquí tenéis el pliego original del concurso y el reflejo de la emisora hoy en Cadena 100. Y ahora os leo algunas de las cláusulas del contrato de 3 de julio de 2009 entre Vocento y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. El licitador pone a disposición de la ciudadanía de Toledo toda la estructura de una emisora consolidada,
con un equipo de profesionales reconocidos y de gran solvencia que nos permiten elaborar unos contenidos acordes con las necesidades del ciudadano y al servicio de la comunidad castellano-manchega en su conjunto. Punto Radio se compromete al fomento de los valores culturales propios de Toledo, con una presencia constante y diaria de esos contenidos en su parrilla programática. Pretendemos ser el referente informativo del oyente en lo que a su ciudad se refiere, facilitándole al máximo el consumo de cultura, durante el tiempo libre de que disponga y el máximo aprovechamiento de su tiempo de ocio. Toda la información sobre los servicios que tiene a su disposición, así como toda la actualidad política y social que le es más cercana. Punto Radio se compromete a un porcentaje de emisión propia del 100%. Una parte relevante de esta estará claramente enfocada a los contenidos de interés social. En concreto, tendrán un peso relevante los debates de interés público, los contenidos formativos y de entretenimiento y la atención a la infancia, los inmigrantes y la tercera edad. Punto Radio apuesta por una programación generalista, radio convencional, que pueda satisfacer las necesidades de comunicación de los ciudadanos de Toledo en general. Por otra parte, Punto Radio presenta una propuesta donde la información de carácter local ocupa un importante número de horas en emisión, una cifra que se acercará a las 40 horas semanales. Pasemos al tema de personal. Este es el organigrama laboral que figura en el contrato de la emisora de Toledo, la 96.3. Hay un director, director técnico, técnico 1, técnico 2, colaborador 1, colaborador, mantenimiento, director comercial, responsables de programas, varios locutores, varios colaboradores, director de marketing, director financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Los contratos laborales de la plantilla de Punto Radio serán a jornada completa en su mayoría, dejando abierta la posibilidad de contratar a profesionales a tiempo parcial en los casos que se estime conveniente. Aquí tenéis el cuadro de la propuesta para la emisora de Toledo que se ofertó en el pliego. 20 empleados y hombres y mujeres al 50%. Todos los puestos de trabajo directo que se creen tendrán carácter permanente, de acuerdo con la filosofía de la compañía, de tal forma que todos los trabajadores crezcan y se desarrollen profesionalmente dentro de la propia empresa. Anticipaban en el pliego que querían contratar como mínimo el 10% de personas con discapacidad en la plantilla de la emisora. Decía la cláusula: Punto Radio pretende incorporar a la plantilla de la emisora de radiodifusión que se le adjudique como mínimo el 10% de personas con discapacidad, es decir, al menos y de conformidad con el cuadro que se indica a continuación, 2 personas discapacitadas en Toledo. Aquí lo que tenemos es la web de Rock FM, donde veis la emisora de Albacete, la 90.2. Cuadro gráfico de la emisora de Albacete, el compromiso de Punto Radio inicial, cuando le concede la licencia, de tener un mínimo de 20 empleados. Atención, porque en este pliego, en la emisora de Albacete, van mucho más allá. Fueron capaces de prever el número de empleos indirectos que iba a generar Punto Radio en la ciudad si se les concedía la emisora. A día de hoy, 206 puestos de trabajo indirectos en la emisora de Punto Radio en Albacete. También en Albacete, Punto Radio pretendía incorporar a la plantilla de la emisora de radiodifusión que se le adjudique como mínimo el 10% de personas con discapacidad, es decir, al menos de conformidad con el cuadro que se indica a continuación, 2 personas discapacitadas. Las entidades que trabajan para la conservación y fomento de tradiciones y fiestas propias de Albacete tendrán una presencia continuada en la parrilla de Punto Radio y un seguimiento muy especial durante los días del año en que esas celebraciones son el centro de la actividad de la ciudad. Punto Radio se compromete al fomento de los valores culturales propios de Albacete con una presencia constante y diaria de esos contenidos en su parrilla programática. La Feria de Albacete del 7 al 17 de septiembre, las festividades de San Juan, San Antón, el Carnaval, otras fiestas religiosas son algunas de las tradiciones más populares de la ciudad de Albacete, que el licitador quiere reflejar en su parrilla anual sin olvidar las cantadas de los mayos y la actividad cultural que se da en la Filmoteca y otros espacios emblemáticos de la ciudad. En concreto, tendrán un peso relevante los debates de interés público, los contenidos formativos y de entretenimiento y la atención a la infancia, los inmigrantes, la tercera edad y otros grupos con necesidades y realidades específicas. Aquellas organizaciones que tienen un vínculo directo con estos grupos sociales serán invitadas a contribuir con sus conocimientos y divulgación de su tarea a través de Punto Radio.
Radio Publi se compromete a no transmitir la concesión durante toda la vigencia de la misma y las sucesivas renovaciones. Esto lo ponían en todas las emisoras y ya veis el caso que hicieron, que tardaron en soltarla 3 días. Casi un 70% de la programación tiene pues un importante componente informativo, manteniendo así el compromiso del licitador con el servicio a la ciudadanía. Por otra parte, Punto Radio presenta una propuesta donde la información de carácter local ocupa un importante número de horas de emisión. La cifra se acercará a las 40 horas semanales. También en los pliegos de COPE, que prácticamente son iguales, son copiados, también aparecen mensajes de cara a la contratación de personal con alguna discapacidad. Dice: COPE atenderá a la legislación vigente en materia de contratación de discapacitados. En todo caso, y con independencia de las obligaciones legislativas, COPE formula el compromiso de que alrededor de un 10% de las personas que trabajen para COPE en la concesión a la que se está optando computarán como empleo discapacitado. También la COPE habla en Castilla-La Mancha, del plan de empleo que tenía para cada una de las emisoras. COPE, empresa líder en el sector radiofónico, se compromete en este proyecto, si resultara ganadora, a la contratación de 12 personas en régimen laboral, de 2 agentes libres que llevarán a cabo tareas de carácter comercial y de 2 colaboradores para contenidos. Por otro lado, es destacable la política de formación de COPE, que lleva a cabo desde el año 1994, dirigida a todos sus empleados. Pues bien, ¿sabéis en este momento cuántas emisoras el grupo COPE tiene cerradas sin que se emita ni un solo minuto de información local, apenas un poquito de publicidad, sin que se resalten los valores de esa población, sin que se hable de las fiestas patronales, sin que se hable de la infancia ni de la tercera edad, sin que se hable del equipo de fútbol del pueblo? ¿Sabéis cuántas emisoras están así en el grupo COPE? 231. 231 emisoras. Si esas 231 emisoras cumplieran con sus obligaciones con cada una de las comunidades autónomas, la COPE debería tener 1.850 empleados más. 1.850 empleados más y casi un centenar de personas con discapacidad contratadas en esas emisoras si estuvieran abiertas. No pasa nada. Estamos en el siglo XXI, estamos en la Europa moderna, estamos en un país de vanguardia. Y un churro para todos nosotros. 231 emisoras cerradas. 1.800 y pico puestos de trabajo que deberían estar y no están. Casi un centenar de discapacitados que deberían tener su trabajo y no lo tienen. Y todo esto, sí señor, todo en nombre de Dios. Por si creías que esto es demasiado fuerte, espera que todavía hay más. Aparte de todo eso, la cadena COPE tiene funcionando 35 emisoras ilegales, completamente ilegales, que no aparecen en ningún mapa radioeléctrico, ni europeo ni español, que se las han sacado de la manga. ¿Que quién organiza todo esto y que cómo? Espera que te lo va a explicar en primera persona. Rafael Pérez del Puerto, consejero delegado de la cadena COPE, te explica cómo a través de testaferros se han hecho con la red de 35 emisoras completamente ilegales. Me lo dices a mí, que yo soy el padre de montar todo el tinglao ese. 30 emisoras piratas. ¿Pues dónde han salido las 30 emisoras piratas? Las 30 emisoras que tenemos buscadas, y que tengo un tío que da la cara. O sea, yo tengo un fulano, yo tengo buscado las 30 en todos lados. Y ahora ya estoy en Barcelona, que están emitiendo. Y a su vez, esas se las alquilan a un fulano que es el que da la cara, para que no nos metan a nosotros en la cárcel. O te pone una multa de 1 millón de euros. Y a su vez yo le pongo abogados y les tiene que estar súper embargado y tal. Pero En este momento, y aplicando el régimen sancionador de la Ley Audiovisual 7/2010, la COPE le debería a las arcas del Estado más de 53 millones de euros. Faltas graves con reiteración. ¿Que con qué reiteración? Con mucha reiteración, porque yo esto ya lo avisé en el 2010 y lo mandé y lo volví a avisar con cartas certificadas y entregadas en mano en el 2014. Desde entonces saben cada una de las emisoras en la situación que está. No lo pueden negar. No lo puede negar el presidente de la Conferencia Episcopal, no lo puede negar el obispo secretario y no lo puede negar ni el consejero delegado de la COPE ni el presidente tampoco. Rafael Pérez del Puerto ha sido elegido presidente de la ARC, la Asociación Española de Radio Comercial.
Mira qué cosas defiende y promulga esta organización. Pues bien, han metido la zorra en el gallinero. ¿Qué es lo que pasa ahora? No tengo ni idea. No sé cómo se puede actuar porque yo personalmente sí lo intenté alguna vez, pero los tentáculos de la Iglesia, los tentáculos de la COPE, los tentáculos de la Conferencia Episcopal, no te puedes imaginar a dónde llegan. Hasta el punto de que puede que vayas a un juzgado indignado con todo esto que estás escuchando y te encuentres que lo preside el sobrino del presidente de la Conferencia Episcopal sin arrugarse para nada. Así, con todo el morro del mundo. Para terminar, resumen, 231 emisoras cerradas, 1.850 empleos que no se han empleado, casi un centenar de personas de discapacidad que deberían estar trabajando, 35 emisoras ilegales por todo el morro, montado con la estrategia del consejero delegado de la cadena COPE, con sus testaferros, con sus abogados, con sus trampas y con sus mamonerías. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Pero hay, amigo, la próxima semana te voy a contar más. Te voy a contar cómo se pueden perder 30 millones de euros en la cadena COPE en 6 años, mientras que los directivos tienen entramados salvajes de sociedades y no dejan de aumentar su patrimonio. Eso será la próxima semana y ya te anticipo que de aquí a entonces no habrá pasado nada.